Pues continuamos con nuestro Momentum de tertulia en Ponte en Acción, hoy con Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco, David Azcona, economista jefe de Beca Finance. Nos marchábamos a publicidad de alguna manera con esa visión del mercado, señalando cómo el objetivo está en ese data, ese 2% que se sitúa en 2025 y ni siquiera como cifra redonda. Y como el mensaje de tipos sigue manteniéndose largo por esa lucha contra la inflación, quería que nos hicierais un análisis realmente de hasta qué punto veis que esa batalla contra la inflación nos va a devolver al punto de inicio, o si tenemos que contar con que parte de esa inflación sea estructural, cuáles o los riesgos que le veis por alimentarlo bien. David. Pues la verdad es que coyunturalmente estamos en un escenario que la inflación invita a pensar que debiera de venir a menos, ¿no? Lo que sí sucede es que, como en todo en esta economía, comparamos momentos históricos con otros momentos históricos, y ahora estamos comparando un barril de petróleo a unos niveles el año pasado contra un barril de petróleo a estos niveles, ¿no? Lo que estamos viendo en España es que la inflación está a niveles del 3,5%, pasaremos a inflaciones próximas al 4,9% a finales de año, y sí que, tal y como dicen las expectativas, a finales del 2024 en España deberíamos de estar rozando ese 2%. En una situación mucho mejor que el resto de Europa. Recordemos que el resto de Europa va a estar a esas alturas del año en niveles del 3,2%. Lo que nos preocupa bastante es la evolución de las expectativas sobre inflación. Todos hemos vivido como en Japón la inflación venía abajo porque aquel comprador que pensaba que el día de mañana eso iba a estar más barato no se lanzaba a comprar, ¿no? Ahora los bancos centrales, sobre todo en los mercados desarrollados, están pensando cómo hacer que la inflación no persista con nosotros, que la gente no piense que efectivamente mañana esto va a estar más caro y creemos esa bola de nieve, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses cómo las expectativas de inflación a largo plazo están subiendo. Y si vamos a niveles de 5 años, en Estados Unidos están en el 2,7 y en Europa están en niveles próximos al 2,5. Esto preocupa en los bancos centrales, y más cuando no es tan fácil controlar la inflación como la historia nos ha dicho. ¿Qué pasaría si volvemos a ver una pequeña reaceleración de la economía en el 2024? Tenemos actualmente el barril de petróleo rozando los $90, pero podría irse por encima de los 100. ¿Cómo podríamos controlar? Son elementos que nos hacen pensar que coyunturalmente podemos ver la inflación a la baja, pero que estructuralmente hay un remanente que va a hacer que sea mucho más difícil llegar a esos niveles objetivos del 2%. Incluso ha habido muchos textos que están hablando que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal lo que tendrían que hacer es subir el objetivo de inflación hasta niveles del 3%, ¿no? Borja, ¿cómo lo ves? Sí, yo un poco como David, no soy especialmente optimista, creo que es complicado, la historia nos lo dice. La parte, como decía antes, un poco más pegajosa, por ejemplo, y en Europa, en Estados Unidos, es la parte de servicios, que pondera en torno a un 40%, creo que en Estados Unidos algo más incluso, se está moderando, pero a un ritmo muy pequeño en ese sentido. Como decía David, el barril del petróleo yo creo que va a ser también un elemento determinante, ¿no? Que es una commodity, en cierto modo, muy intervenida, su precio, ¿no? Donde la demanda es la que es, por mucho bueno que ahora haya otras opciones alternativas, pero es la que es a día de hoy, y la oferta está muy intervenida, ¿no? Entonces, y los miembros de la oferta creo que están bastante de acuerdo donde quieren tener más o menos los precios, y esto es algo también que será determinante. Y luego ya por último, David ha dicho algo fundamental. Los tipos a corto plazo de la curva están muy referenciados a los tipos de referencia, pero a largo plazo, que es un poco por lo que un poco se han ido un poco los tipos, ha subido los tipos en la parte larga de la curva, está vinculada a las expectativas de inflación. Y eso se está, en cierto modo, ligeramente desanclando. Y eso es un peligro. Es un peligro y es un aspecto más muy relevante a tener en cuenta para ser cautelosos a la hora de que podamos volver a esos objetivos planteados, ¿no? Y luego tendremos que estar, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hacer una política monetaria y fiscal acorde. Si por un lado hago una cosa, pero por otro lado hago lo contrario, pues va a ser otro elemento que cueste más, ¿no? Entonces, dificultades y un poco en línea, y por eso los bancos centrales siguen revisando un poco al alza los objetivos de inflación, y estaremos con tipos más elevados. Cuanto más tiempo estemos con estos tipos, pues mayor dificultades, y aunque todavía no hemos tenido un aterrizaje suave, pero eso va a dañar a la economía y a la demanda agregada, y esto es así, ¿sabes? Precisamente miramos a los bonos, ayer decíamos, madre mía, el bono Treasury a 10 años llega a máximos de 13 años, 4,62, no, hoy 4,70. Tenemos al 4,5 el Gilt en Reino Unido, 4% España,
bastante más contenido el Bund, el de Italia también subiendo. En este horizonte, en este mercado de... Bueno, ayer hablaba Loretta Mester y ya la locura, ¿no? Habla uno y ya hay fuego. Precisamente, el mercado se está moviendo a golpe de bono y los bonos pues no dejan de mirar esas expectativas. ¿Cómo barajáis esas...? Y además, ¿hasta qué punto preocupan esos niveles mirando la deuda, mirando al mercado? David, desde Beca Finance. Pues la verdad es que el mercado se está centrando en el jefe, ¿no? El jefe es el Treasury a 10 años norteamericano y ha traído una cola de ventas en el resto de mercados. Aquí queríamos hacer mención a dos elementos. No solo importa el nivel nominal de los tipos de interés, sino también importa el nivel real, la diferencia que existe entre ese 4,70 que, como tú bien apuntabas, se sitúa la rentabilidad del 10 años, sino el diferencial respecto a la inflación, ¿no? Y estamos viendo cómo los tipos de interés reales están en máximos desde la gran crisis financiera. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que a papá Estado no solo le estoy pidiendo el dinero suficiente o la rentabilidad suficiente como para cubrirme de la inflación, le estoy diciendo que hay algo más. Y es que su mano rota me preocupa. Y es algo que estamos viendo también en Europa. El hecho de que tengamos el bono español al 4% o que tengamos el bono italiano también en niveles máximos no vistos desde el 2011, nos dicen que el hecho de que Meloni se esté pasando de su déficit en el 2023 preocupa. El hecho de que Macron diga que, bueno, no voy a recortar costes porque pienso que en el largo plazo la economía va a ir a mejor. Eso preocupa y es algo que seguramente en las próximas semanas y meses vamos a estar leyendo y escuchando. Hoy en el daily interno que tenemos les decía, nuevamente vamos a tener que memorizar 140 de deuda sobre GDP en Italia, 120 en Estados Unidos. Va a ser la nueva tónica que nos cueste. Aun y todo, pensamos que la coyuntura y lo que bien apuntaba antes Borja sobre la evolución y la debilidad económica nos hacen pensar que el tipo nominal del Treasury a 10 años debería estar más cerca del 3,5% a estas mismas alturas del año que de los niveles actuales en los que estamos. Borja. Bueno, yo contesto un poco más, a lo mejor creo que ha completado perfectamente un poco la parte más macro, la parte de estrategia, un poco en deuda en renta fija. Y aquí nosotros estamos teniendo mucha demanda, es muy normal que ahora mismo pues, los mercados monetarios, después de años con los tipos a cero, pues se normalicen y hay interés, ¿no?, con los tipos actuales, sobre todo en el corto plazo. Pero luego hay que tener en cuenta una cosa, si nosotros pensamos que estamos en la parte alta de restricción del ciclo de tipos, quizás coger algo un poquito de duración, no me digo irme a la parte de los 10, 12 años, pues pueda empezar a tener algo de sentido si yo pienso que estoy ya cerca, como decía, con tipos en Europa de referencia en el 4, Estados Unidos en el 5, porque si yo estoy jugando un trade de estar en el mercado monetario, al año siguiente o a los 9 meses, yo voy a refinanciarme por encima o por debajo. Y ese riesgo lo tengo abierto, pero si yo me cubro ahora mismo a 3, 4 años, pues con una TIR media que están en muchos casos comprando deuda de gobierno o deuda de investment grade por encima del 5% de duraciones de 4 o 5 años, pues puede ser interesante, que es algo que nosotros pensamos que el inversor más moderado, conservador, puede valorar. Entonces ya es un poco nuestra visión. Y por terminar, cuidado con el crédito. Es lo que más nos preocupa. Hemos visto que el movimiento del año pasado y de sobre todo ha sido por un movimiento de tipos de interés, la caída en el precio latente de los bonos, de la deuda, pero el crédito en un entorno complejo y que, bueno, pues veremos en qué acaba, pues las emisiones, tanto en renta variable como también en equity, empresas muy endeudadas por el margen de interés, hay que tener cuidado porque es verdad que las compañías años atrás han hecho los deberes, pero ahora empiezan las refinanciaciones y te refinancias a lo que paga el mercado. Entonces, cuidado con el crédito y, digamos, de peor calidad, porque nos pueden dar susto y además con niveles ahora mismo de spreads muy normalizados, que no es que estemos realmente en datos muy fuera de la serie histórica, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante matizarlo. Eva, solo por añadir un poco a sí, la visión, claro, te lo iba a pedir. a la visión que Sí. totalmente comparto con Borja respecto a poder meter duración dentro de sus carteras, es decir, hablando llanamente, coger vencimientos de bonos algo más largos de lo que estamos. No hay que olvidar, frente a los malos agoreros de que esto se va literalmente al carajo, es que el Banco Central Europeo tiene dos herramientas muy poderosas para poder intervenir en el mercado.
todo lo que sea poner en un brete a los gobiernos lo va a evitar el Banco Central Europeo. Tenemos el programa PEP, tenemos el TIP, tiene 1,8 trillón dispuestos para poder intervenir, con lo cual hemos vivido volatilidad, el mercado no va a ser fácil, pero sí que en el interín vamos a ver momentos en los que el gobierno del Banco Central Europeo decida frenar esa escalada en tipos de interés. Sí, no van a permitir, ¿no?, lo que ya se vivió. No, y que además vuelve otra vez a la parte de high yield, quien lleva años en el mercado sabe perfectamente que cuando se disparan los diferenciales de crédito el sufrimiento es muy grande, ¿no? Entonces, en eso, digamos, hay que ser cauteloso. No es por poner más miedo de lo normal, pero que es algo que quizás a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque todavía ese aspecto todavía no ha llegado, pero puede llegar, ¿no? Y vamos a ver con qué fuerza. Estabais señalando, no queremos enviar mensajes catastrofistas, pero hay que ser realistas. Estamos hablando incluso de coger esas duraciones más a largo plazo. Ahora, en el momento, yo quiero que dibujéis de alguna manera por dónde van vuestras estrategias. Esa renta fija, esta renta variable, decías, no tiene nada que ver lo de este verano, ¿no? Empezabas así, David, esta tertulia con lo que es el posicionamiento de esta recta final del ejercicio, aunque no optemos por una inversión muy cortoplacista. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Por dónde la estáis definiendo? El que quiera, porque ya no sé ni por dónde iba. Bueno, nosotros somos asignadores de activos. Al final, lo que siempre recomendamos, siempre pongo el disclaimer, pero que el inversor, porque es que lo vemos todos los días, que adecúe sus objetivos de rentabilidad, su perfil de riesgo y su horizonte temporal. Esto que es muy manido y que se dice por activa y por pasiva, cuando tú estás en el día a día, lo ves. Y esto es clave, esto es fundamental. Dicho esto, pues para inversores, lo que decía antes, quizás más conservadores, pues o ultra conservadores, pues los mercados monetarios siguen siendo una opción para ir un poco cogiendo carry. Inversores más conservadores y moderados, pues coger algo más de duración, por lo que decía, ¿no? Ahora 4 o 5 años cogiendo gobierno y deuda investment grade, pues estás en tires superiores anuales al 5%. Y en renta variable, bueno, siempre pensamos que bien seleccionada es el activo ganador a largo plazo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener un horizonte temporal mínimo de 7 años y ser selectivo. Hay valoraciones en ciertos segmentos, siempre se habla de la tecnología, lo growth, esto es como muy generalista, ¿no? Hay que entrar un poco más al detalle, pero bueno, en términos agregados esto nos preocupa un poco, porque volvemos a ver valoraciones algo exacerbadas. Es verdad que mucha parte de este movimiento en precio ha venido por las grandes megacap, entonces eso un poco nos crea cierta cautela. Entonces, al final, nosotros, cuando buscamos el posicionamiento de carteras más agresivas y vamos a buscar un fondo concreto que nos cubra ese segmento, lo que buscamos es calidad a un precio razonable. Ya sé que esto es tan fácil de decir y difícil de conseguir, pero al final, bueno, pues compañías que en este entorno pues puedan seguir teniendo poder de fijación de precios, ciertas ventajas competitivas, que no estén muy endeudadas, visibilidad de la parte alta de la cuenta de pérdidas y ganancias, y sobre todo que los precios que paguemos, no queremos ser los más listos, porque seguramente cuando pagas muy bajo quiere decir que el problema es más estructural que coyuntural, pero ahí es un poco esa tipología, a lo mejor con un sesgo, hablando más en términos de mercado, más sesgo value, esa parte más agresiva donde nos posicionamos, ¿no? En renta variable. David. Pues nosotros nos fuimos a tomar el sol en verano y tomamos una decisión bastante antes, y es que no queríamos tener riesgo dentro de las carteras. Actualmente una cartera con un 40%, o que en teoría debiera de tener un 40% en renta variable, tienen menos de un 20%. Es decir, nos hemos salido prácticamente del riesgo primordial que es la renta variable. No le vemos valor a estos niveles. Y siempre a nuestros inversores, cuando les hacemos la foto, les sacamos la rentabilidad implícita que un índice como el S&P te está ofreciendo actualmente y la rentabilidad que invertir en alta calidad de renta fija, sobre todo para ese inversor norteamericano, le está ofreciendo. Y estamos en máximo diferencial entre esa calidad triple B en renta fija y esa rentabilidad esperada para el S&P. No lo veíamos desde hace muchísimos años, hay que aprovecharlo. Nosotros actualmente pensamos que el precio de los índices, sobre todo, está muy caro, sobre todo en Estados Unidos. Las valoraciones o los PERs actuales de 19 en el S&P deberían de estar cerca de 13, acorde a la evolución de los tipos de interés y acorde a nuestra previsión de la economía. Y la gran pregunta es, oye, mira, ya que has reducido el riesgo, ¿dónde metes, en qué baúl
metes ese riesgo, ¿no? Y poco a poco estamos cogiendo bonos de más larga duración, sí o sí en alta calidad crediticia, porque pensábamos que los spreads de crédito, sobre todo en el high yield, podrían ir de 400 a 600, y lo que sí les estamos inculcando a nuestros inversores es que el producto alternativo, y sobre todo que ahora ha cambiado la ley para el retail, es atractivo, pero no todo el producto alternativo. Está visto que un private equity, según cuál cojas, en momentos de altos tipos de interés no renta igual que en momentos de bajo tipo de interés. Hay que ser selectivo, da igual perderte los últimos rallies. Hemos entrado en la última parte del año que todo el mundo está diciendo que estacionalmente es buenísima, que vamos a ver la recuperación, vamos piano a piano, guardamos la ropa y dormimos tranquilos. Al final, esto con cerrar, por dar datos, ¿no? Que esto siempre es interesante, decía, el PER forward es verdad que está muy vinculado por la concentración que hay de las compañías, está cerca ya del 19, cerca del 20%. Esto es una rentabilidad por beneficios en este año en torno al 5%, que hablábamos al principio, el bono americano a 10 años, yo compro un bono que todos los años me da casi ya el 5%. Ese número se hace y los inversores lo hacen. Y dices, bueno, pero evidentemente hay un crecimiento de capital, pero estamos en un entorno, como decíamos antes, un entorno complejo en el cual vamos a ver si los beneficios para los próximos años, ya hemos visto este año que prácticamente estamos flat, vamos a ver los próximos años cómo evoluciona, ¿no? Por eso ya ahí también nuestro posicionamiento pues es con cierta infraponderación dentro de cada perfil por ese argumento, ¿no? Esa parte macro y también un tema de valoración. Bueno, pues creo que decir, ha sido un verdadero placer. David Azcona, economista jefe de Beca Finance, Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias, Eva. A vosotros. Gracias, Eva. Nosotros hacemos una pequeña pausa para